BCN Radio los invita a compartir Labor Parlamentaria, un espacio destinado a conocer la tarea legislativa en primera persona. Senadores y diputados de todas las provincias comparten en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación lo que hacen fuera y dentro del recinto. Bienvenidos a Labor Parlamentaria. Bienvenidos a un nuevo programa de Labor Parlamentaria, este programa de la BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. ¿Quién les sale? Le da la bienvenida a una nueva historia, Gustavo Fulco, para en esta oportunidad conocer un poco sobre la vida y la labor parlamentaria de la diputada, política, periodista, representando a la provincia de Buenos Aires, Mirta Túnez. Diputada, muchísimas gracias por su tiempo y bienvenida a la Labor Parlamentaria. No, gracias a ustedes por la invitación, por tenerme en cuenta. Soy una agradecida y conozco del trabajo, ¿no? Que es estar del otro lado y entrevistar y tratar de ser objetivo, ¿no? Y darle lugar a uno, porque en definitiva tenemos que ser nosotros los agradecidos que nos den un espacio. Los agradecidos somos nosotros, sabemos que es una época compleja para aquellos que hacen política, una época de renovación, de campaña, así que agradecemos por su tiempo. Diputada, siempre tratamos de comenzar de forma un poco descontracturada, haciendo referencia tal vez a sus comienzos, ¿sí? A sus primeras vinculaciones con la lectura cuando usted era joven o era pequeña. No sé si recuerda esa primera lectura que tal vez la propuso algún familiar, alguna abuela, su madre, su padre. No sé si recuerda cuál fue el título de ese primer libro que leyó. Cuéntenos un poco ese primer acercamiento a la lectura. Bueno, el libro que me marcó en tal caso, y que en realidad a muchos chicos de mi época, ya tengo 65 años, fue Platero y yo. Platero y yo fue un libro que nos llenaba de emoción, de ternura, y bueno, nos quedó a muchos de mi época marcados, ¿no? Más allá de los libros de texto que teníamos que leer y demás, había muchísimos, pero Platero y yo fue un libro que aconsejaría que los chicos de ahora lo lean, ¿no? Porque es muy sano, es un libro muy sano. Era un libro que hasta en mi época, yo tengo algunos pocos años menos que usted, y en mi época también de infante en la primaria lo hemos leído, era como parte obligada de la literatura. Sí. Coincido con ustedes que es un muy buen acercamiento para los chicos, Platero yo, y así como otras tal vez ofertas como Elsa Bornemann, que recuerdo de mis primeros acercamientos también en la literatura. Yéndonos particularmente a la biblioteca, porque no nos podemos olvidar que nosotros pertenecemos a una biblioteca, tal vez la biblioteca parlamentaria más importante de la región. ¿Usted recuerda cuál fue la primera biblioteca que visitó, tal vez con el colegio, tal vez la biblioteca del colegio, o tal vez alguna biblioteca barrial o popular cerca de su casa? Sí, la biblioteca que está en Mataderos, sobre la calle Lisandro Latorre, una biblioteca popular. Y después, obviamente, íbamos a la biblioteca del Comercial 30, que allí nos informábamos. Yo estudié el secundario perito mercantil en el colegio Esteban Agustín Gascón, Comercial 30, y ahí también tenía una biblioteca, y bueno, íbamos a informarnos. Pero de muy niña, aparte como una salida era la biblioteca popular en Mataderos, era algo que entraba dentro de la salida de los fines de semana, los sábados que íbamos a recorrer, y como siempre estaba abierto en esa zona, hoy está la feria de Mataderos y demás, bueno, era un lugar muy, muy concurrido. Así es, diputada. Y también cuéntenos si puntualmente yendo tal vez un poco hacia la política, comenzando usted, ¿tenía esa vinculación por lo social, ese interés por la política de adolescente, que pensaba, bueno, cuando termine mis estudios tal vez pueda ingresar en algún espacio dentro de la política, o tal vez de joven quería tener otra profesión, abogada, maestra, ingeniera? Bueno, no, yo de chica me gustaba ser maestra. Muchas veces recuerdo
en una reunión estaba Margarita Stolbizer hace unos años atrás, y bueno, yo estaba haciendo una explicación en un pizarrón y dice, tenés dote de maestra. Y sí, siempre me gustó quizás enseñar, de hecho que yo todo lo que aprendí a la gente que está a mi alrededor se lo enseñé, nunca me guardé absolutamente nada. Muchas veces la gente se guarda los conocimientos por temor a que le puedan sacar el lugar. Yo no, yo todo lo que sé lo explico, lo doy, porque necesito que la gente sepa, necesito que puedan transmitir y que den seguridad a los que le están respondiendo. Pero también desde muy niña, pero eran mis sueños, no en la realidad. En mis sueños yo soñaba que era monja misionera, será por mi devoción a la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Y que estaba en mis misiones ayudando a la gente de alguna manera. Nada que ver, porque no fui monja, me casé, tuve hijos, pero digo, eso eran mis sueños y yo los vivía como tal, los vivía y me despertaba llorando. Por eso digo, mi vocación hubiese sido ser docente, y en mi interior, en mis pensamientos y en mis sueños soñaba que tenía que ser una misionera. Nos contaba entonces que tal vez la política incipientemente no era su primer camino, entonces, ¿cómo fue que comenzó su carrera de periodista y se empezó a vincular de a poco con lo que es la política en sí misma? En realidad, fue de casualidad. Yo comencé a trabajar dentro de las cajas de jubilaciones y siempre mi vocación de servicio era ayudar al que no se le resolvían sus trámites. Empecé en el año 79. Y la verdad que no siempre estuve en la dirección nacional en ese momento, después de o a partir de la democracia, y bueno, la gente que venía a golpear a las puertas del director nacional, yo estaba ahí en la secretaría, no venía con recomendación, porque solo se atendía a los que venían con las tarjetas de los diputados, senadores o ministros, y yo pedía autorización para atender a gente que necesitaba. Entonces, esa era mi vocación. Yo sabía que estaba haciendo lo que quería, ayudar al que menos tenía, al que no podía acceder a una tarjeta de recomendación. Obviamente que eso me posicionó en poder estar en resolver los trámites, en conocer la cocina de todo el tema previsional. En algún momento, en la época de Santiago de Estrada, surge la posibilidad de ir a Canal 13, me eligen a mí por conocimiento, no porque obviamente era periodista. Allí don Luis Clur y Carlos Delía me toman una prueba, quedo dentro del canal. Don Luis Clur todos los días me sentaba en su despacho y me daba clases. Un día le dije, tengo que tomar clases de periodismo. Dijo, no, porque ya te los hice yo y gratis. Era todos los días decirme cómo se hacía una nota, cómo se hacía un vivo, cómo se hacía una movilización, y me largaban, me daban pautas y me largaban. Y obviamente ahí es donde conocí a Sergio Massa a través del medio de comunicación. Yo ya estaba como periodista en Canal 13 y en TN, y bueno, lo conocí dentro de la gestión. Consideraba que era una persona demasiado joven para estar en ANSES, con 29 años, pero me demostró que tenía una capacidad intelectual y laboral que muy pocos pueden tener. Conocer no solamente la administración de un organismo tan grande y tan importante como es la ANSES, sino conocer el trámite en sí. No es normal que los funcionarios sepan qué es una jubilación, cuáles son los requisitos, cómo se tramitan y demás. Y bueno, cuando él deja de estar en ANSES, cuando él está como intendente en Tigre y cuando se lanza a candidaturas, es cuando me llega la propuesta de integrar las listas como, o sea, tercera en la lista dentro del cupo del 30%, ¿no? Del cupo femenino que había en ese momento. Me costó mucho porque dejar el canal era algo que me impactaba mucho. Yo siempre decía, aquí me gané 8 Martín Fierros y después cuando esté en la política me los van a dar por la cabeza, y así fue. Pero
Pero bueno, uno aprende, trato de quedarme con las cosas lindas, con las cosas buenas, y allá por el 2013, después de una semana de pelear con la almohada, de consultar en familia, Carlos Delía como director de noticias me dijo, mira, el tren pasa una sola vez, te podés subir y te puede ir bien, como te podés subir y te va mal. El tema es que cuando uno no se sube no sabe si le va a ir bien o si le va a ir mal. Exacto, no quedarse con la duda. Exacto, y bueno, fue ahí cuando tomé la decisión, y además por algo muy particular, porque esa mañana, cuando yo lo consulté a Carlos Delía, yo el día anterior había dicho que no iba a ser a su jefe de prensa, Claudio Ambrosini. Le dije, no quiero. Bueno, decíselo vos directamente a Sergio Massa. Traté de comunicarme, nunca me atendió. A la mañana yo me sentía liberada toda la noche. A la mañana me despierto a las 8 de la mañana, miro el celular y a las 4:17, ahí lo tengo grabado, había un mensaje de él diciendo, hoy hablo con vos. Como a las 10 de la mañana me llamó y no le pude decir que no, él sabía mi debilidad hacia él, esa conexión, que él iba a poder convencerme, y lo hizo, y bueno, no estoy arrepentida, porque trabajar al lado de Sergio Massa para mí fue una experiencia maravillosa, es una experiencia maravillosa, y tenemos pensamientos muy similares respecto de los jubilados, así que me siento muy representada por él. Diputada, usted está muy vinculada con los adultos mayores por todo lo que hizo a través de los años en el noticiero, con cuestiones previsionales, ayudándolos, preocupándose. ¿Por qué cree usted que más allá del gobierno de turno, es una cuenta pendiente el tema de los jubilados? Es una cuenta pendiente de la reparación de sus sueldos, es una cuenta pendiente de la obra social que realmente tenga las prestaciones que ellos se merecen. Es una cuenta pendiente, tal vez el sistema ambulatorio, que ha mejorado, pero no es el esperado. O sea, ¿por qué considera que todavía, más allá del gobierno de turno, pasan los años y no se le encuentra una solución? Porque en este país tenemos mucho trabajo en negro, y tanto la obra social como la ANSES dependen de los aportes y contribuciones. Recordemos que muchas obras sociales de actividad no aceptan a esa persona que estuvo en actividad y en esa obra social durante toda su vida laboral, no las aceptan una vez que están jubilados, porque consideran que después de los 60, 65 años le generan gastos. Entonces, no aceptan una vez que se jubilen. Tienen que ir al PAMI o a cualquiera de las obras sociales que está en el registro de regulación de obras sociales de ANSES para jubilados. Lo cierto es que se necesita obviamente mucho aporte, porque es cierto, es más gasto, porque uno de joven no toma tanta medicación, quizás no va tanto al médico, no se hace tantas radiografías, tantos análisis de sangre. Una persona, un adulto mayor, se tiene que hacer continuamente análisis de sangre, alguna intervención, y ni hablar si tienen enfermedades graves, ¿no?, que le generan un costo altísimo. Entonces, obviamente que la obra social necesita de los ingresos, tanto del trabajador como del jubilado. Recordemos que todos los que trabajamos hacemos, salvo el monotributo, autónomos y trabajadores en relación de dependencia, aportamos al PAMI mientras estamos trabajando sin utilizarlo. El 3% de nuestros salarios, la totalidad va al PAMI, y el jubilado de su jubilación también aporta un 3% si es haber mínimo, y un 6% sobre el excedente si supera el haber mínimo. Entonces, la realidad es que se necesita mucho trabajo en blanco para recuperar esos ingresos, para poder sostener una obra social. Recordemos que PAMI, por ejemplo, que es la obra social más grande de Latinoamérica, no es una obra social, es un Instituto Nacional de Servicios Sociales. O sea, no es que da medicamentos y atención médica, da sillas de rueda, da prótesis, da camas ortopédicas, da subsidios por alquiler, ayudas económicas,
internación geriátrica, que ninguna obra social lo da. Entonces, da gimnasia a los centros de jubilados, subsidio a los centros de jubilados para que puedan dar distintas actividades en cada centro. Entonces, se necesitan muchos recursos. Y después, bueno, obviamente una muy buena administración, y hay que tener muy buenos convenios con los prestadores y exigirle a los prestadores con mucha auditoría, para que se les brinde la prestación, porque el PAMI les paga. El tema es que después el prestador quizás no le brinda la prestación que se merece, sí. Quizás lo va teniendo, no le da los turnos en forma inmediata. Por eso yo siempre digo que lamentablemente, bueno, ahora tuvimos toda esta pandemia, y sí. Creo que se hicieron bastantes cosas, dar la medicación gratuita, un montón de programas dentro de una pandemia que ayudó muchísimo a los jubilados. Pero ¿qué pasaba? Los médicos se negaban a atender por la pandemia, y los atendían a través del teléfono, era muy difícil para tener las recetas, además sin tener ningún estudio, darle la medicación sin saber si tenían que aumentar o bajar la dosis, fue muy problemático. Ahora que está todo más abierto, se necesita control a los prestadores, porque si cobran, tienen que brindar la prestación, y al que no le gusta, debe irse de la institución, o sea, que elija otro lugar, sí. Usted recién mencionó varias cosas que seguramente con las cuales coincido, y me hizo pensar en que es un ciclo como, podríamos decir, como, ya que estamos en un programa que habla de bibliotecas, de cuentos, como el cuento de la buena pipa, ¿no? Es como un círculo vicioso, porque usted hablaba de mucho trabajo en negro, también hablaba de aportes, tanto estando jubilados como anteriormente, cuando estamos en ejercicio de actividad. Entonces, eso me lleva a que somos uno de los países, si no el país, o uno de los países que paga más impuestos per cápita del mundo. Entonces, eso hace muchas veces que las personas, al entrar al sistema, ¿sí?, se ven que ganan menos que cuando estaban afuera del sistema. No digo que no tengamos que estar todos en blanco, pero a veces te lleva el sistema mismo y la cantidad de impuestos a trabajar un poco por fuera para obtener más dinero para poder vivir. En una situación de la sociedad en la cual estamos atravesados por, más allá del COVID, una inflación muy grande que viene arrastrada en los años. Entonces, por eso digo que eso a veces es un círculo vicioso. Y usted, que ahora está desde el lado del legislador, ¿qué vuelta le podemos dar como para que la plata alcance más, como para que la gente haga el aporte que tenga que hacer y sin embargo el dinero sirva? Cuéntenos un poco, usted está estando tanto en el tema de las prestaciones y los aportes, imagino que esto también lo habrá en algún momento idealizado o pensado. Sí, ¿que es el país que más impuestos tiene? Sí, pero no todos esos impuestos son los que van a seguridad social. O sea, yo creo que lo que se necesita es una gran reforma tributaria para evitar que las empresas tengan que pagar tanta cantidad de impuestos y que digan, bueno, en lugar de hacer los aportes previsionales, pago los impuestos porque si no después tengo problema, entonces voy dejando de hacer los aportes. Sí. Acá creo que se necesita seriedad en lo que es la parte tributaria y una reforma en serio. No soy yo la que lo tiene que decidir y son estas decisiones de cada gobierno, y creo que Sergio Massa siempre lo tuvo en su mente, el tema de la reforma tributaria. Pero por otro lado, cuando bien decías, la gente trata de trabajar en negro para tener un pesito más porque sabe que cuando se jubila la plata no le va a alcanzar. Yo muchas veces digo, cuando los periodistas nos preguntamos todos, quizás yo no me lo preguntaba porque venía del sistema previsional y conocía la materia, pero cuando no se conoce el sistema, lo primero que se dice, ¿para qué van a aportar o vamos a aportar si después me jubilo con una jubilación de 2 pesos? Claro. ¿Algunas veces nos preguntamos por qué hay tantos jubilados con haberes mínimos? Nunca. No es un capricho del o los gobiernos, hay una ley. Hay una ley que establece que el haber se determina por los sueldos cobrados en los 10 últimos años. Sí. ¿Y qué es lo que viene sucediendo con muchos lugares? Muchas empresas, para no pagar todos los aportes previsionales, le ofrece al trabajador, dice, yo te pago en blanco el sueldo de convenio. El sueldo de convenio quizás son 20.000,
30.000 pesos, ¿sí? Y lo otro lo cobra en negro. Cuando se va a jubilar, si ganaba 70.000 pesos, pero le declaraban 30.000, ¿por cuánto se va a jubilar? Por los 30.000, no por los 70.000. Y yo creo que en esto tenemos que ser serios. O sea, que no haya tanta presión tributaria, que los empleadores hagan los aportes que tengan que hacer sobre la totalidad de los sueldos, que los sindicalistas defiendan los haberes, los sueldos de convenio, con un buen sueldo, no con un sueldo mínimo, como el salario mínimo vital y móvil. O sea, que sean sueldos importantes, porque el problema es ese, el que gana poco se va a jubilar con poco. Lo que pasa es que mientras está en actividad, quizás tiene otros recursos, si es no sé, un mozo, tiene las propinas, pero las propinas no van a la jubilación, las propinas van al sueldo de cada día, al ganar el cada día. Yo creo que necesitamos seriedad en un país donde somos poco serios, donde sabemos que hay empresas que contratan consultorios jurídicos y contables para ver cómo evaden impuestos, y tener que hacer como fue en Estados Unidos, ¿no? Que meten preso al padrino ahí, a Don Corleone, por evadir impuestos, y no por las matanzas y por el tráfico de alcohol y muchas cosas. En nuestro país entiendo que como hay tantos impuestos, hay gente que busca la manera de evadir, ¿no? Diputada, yéndonos directamente a su labor parlamentaria, y sacándole un poco del tema de las prestaciones y las jubilaciones, seguramente usted haya presentado, ¿sí?, más de un proyecto de ley que no tiene que ver o no se vincula directamente con los jubilados. Cuéntenos un poco si hay alguno que usted prefiere o alguno que en lo particular está trabajando en la actualidad, o quiera destacar de lo que usted haya podido presentar, teniendo en cuenta que la labor parlamentaria en el último año y medio ha sido afectada de manera importantísima por el tema del COVID. Cuéntenos un poco lo que pudo realizar durante este tiempo, diputada. En realidad no tuve la suerte, por eso yo termino este año mi banca, el 10 de diciembre me despido. He venido presentando 703 proyectos, de los cuales algunos de declaración me han tratado, pero los proyectos, bueno, tengo la suerte que el gobierno sacó ahora por decreto la jubilación anticipada, pues yo lo vengo peleando desde el año 2013, espero que saque las de rentas vitalicias. Más allá de que me decís que hable de otros proyectos, quiero nombrar de rentas vitalicias porque tenemos más de 20.000 personas que están cobrando 2.000, 3.000, 5.000 pesos porque son las ex AFJP que no les aseguraban el haber mínimo. Entonces uno me pregunta, si no les alcanza 26.000 pesos, ¿cómo les va a alcanzar 5.000 pesos? Y que no acceden a ningún subsidio. Ojalá que también el gobierno lo saque. Bueno, respecto a otros proyectos que vengo tratando y los vengo presentando, es eliminar el IVA a los productos para enfermos celíacos. Tengo mi nieto que es celíaco, tiene la suerte que los padres le pueden comprar los alimentos, pero son carísimos, y reunidas con la gente, las organizaciones de enfermedades celíacas, lo que nos pedían era eso. También he presentado proyectos para modificar el Código Penal, para aumentar las penas para aquellos que cometan delitos contra adultos mayores y personas con discapacidad. También he presentado y sigo peleando por otorgarle viaje gratuito a través del Sistema Único de Boleto Electrónico, a través de la tarjeta SUBE, y esto tiene que ver porque tengo un sobrino nieto que tiene discapacidad, y le pide a su abuela y a su madre el dinero, porque no quiere ir con el cartelito para mostrar que es discapacitado y que tiene que viajar gratis. Entonces, plantear algo que le comenté a Sergio Massa, que se realice una tarjeta SUBE específicamente con los datos de la persona, que cuando lo pone en el colectivo, en la máquina, salga exceptuado de pagar sin tener que ir con el cartelito. También presenté licencias especiales para aquellos que estén obligados a cuidar a un adulto mayor. A veces hay un hijo solamente, no tiene quien lo cuide en un momento que está operado y demás. Licencias especiales también por maternidad
maternidad y paternidad, o sea, no solamente la mujer, sino hay en el gobierno de la ciudad, los padres tienen licencia, y en muchos países del mundo existen licencias para los padres, me parece que es algo importantísimo. También he presentado un proyecto que se declare el 15 de noviembre de cada año el Día Nacional del Reconocimiento a la memoria de los 44 héroes del submarino Ara San Juan, que nadie los recuerda. También había pedido que se emita alguna moneda de cualquier índole, cualquier valor, como recordatorio, así como alguna vez se sacó la de Maradona o de otros o de otras situaciones parecidas, ¿por qué no de los héroes de este submarino que tanto nos duele, o sea, propuestas tengo muchísimas. También algo que quizás dirá, ¿y por qué eso? Un proyecto de ley que existan la actividad de payaso dentro de los hospitales públicos. Es una actividad que se lleva adelante por motus propio de distintos grupos, sí, como una medicina preventiva, no solamente para los niños, sino para los adultos mayores, o para los adultos, para todo aquel que esté internado, para modificarle la actitud de angustia y demás. Me he reunido con los grupos que ya están trabajando y que tienen preparación. He pedido la inclusión en la currícula universitaria de estudios terciarios de educación física, educación especial para adultos mayores, que no existe, porque no es lo mismo trabajar con niños, con personas adultas, que con adultos mayores. Necesitan un ejercicio totalmente diferente. Excelente todo lo que propone, diputada, y además podríamos agregar, ya que usted está muy vinculada con la accesibilidad, con la inclusión, y que no solamente se hable de género, ¿no? Un derecho no tapa otro, pero la única inclusión no es a través del género, sino que también hay que incluir a nuestros adultos mayores, hay que incluir a las personas con discapacidad. Me parece fantástico todo lo que usted estaba propuesto y nos estaba relatando, y a su vez también estaría buenísimo que a nivel terciario, universitario, y es más, redoblo la apuesta, en todos los niveles se eduque sobre la inclusión en cuanto a las personas con discapacidad. Es para mí primordial. He tenido la oportunidad de estudiar varias carreras, tanto en la índole privada como del Estado, y en ninguna carrera, hablando de comunicación, hablando de carreras que por ahí tal vez no tengan que ver con comunicación, más hacia el derecho, en ninguna se menciona absolutamente nada de discapacidad. Entonces, no. Yo creo que la discapacidad nos aborda a todos, y debería haber alguna materia o alguna vinculación con las temáticas de cómo comunicarnos con las personas con discapacidad, cómo poder vincularlas, incluirlas en nuestro cotidiano, así como usted mencionaba lo del carnet de su familiar, de su nieto, su sobrino. No recuerdo, que pobre se sentía un poco expuesto al tener que ir con el carnet y hacer una sube, que sería lo más práctico. Diputada, para finalizar, nos quedan 3 minutos, agradecerle por su tiempo. Quería cerrar preguntándole, ahora llega diciembre, usted termina su mandato, ¿vuelve al periodismo? Yo sigo, tengo mi programa de cable en la señal Metro, que sale todos los domingos hace más de 11 años, vale decir que sigo haciendo periodismo a través de mi programa de cable. Y seguiré trabajando para los adultos mayores, para las personas con discapacidad, es un lema, voy a seguir insistiendo a los diputados que se quedaron. No tuve la suerte de que ni siquiera en la gestión anterior, cada uno de mis proyectos, que ya algunos están por vencer, me dijeron que no porque era plata, así que no podían tocar ninguno de los proyectos que yo hacía porque era plata. Espero que alguno de los diputados que asuman nuevamente, o los que seguirán en carrera, traten o renueven los proyectos, porque me parece que he trabajado mucho y con proyectos que tengan que ver con la sociedad. También pedí el reconocimiento y la inclusión de cuidadores para personas mayores de los trans, ¿no? Porque es importante, y yo he conocido al grupo trans
que realmente trabaja mucho para la tercera edad y con mucho amor. Entonces tenemos que incluirlos todos, ¿no? A todos los sectores. Sin ninguna duda. Diputada, muchísimas gracias por su tiempo. Déjeme agradecerle a quienes hacen posible este programa, desde la producción general Gabriela Bardanca, desde la producción Vale Velázquez, a Mariana Salas, que conduce la BCN Radio, y a la gente que maneja la subdirección de prensa y difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación, que nos brinda este espacio. Diputada Mirta Tundis, muchísimas gracias, colega periodista y activista por los derechos de las personas con discapacidad y adultos mayores, que es un rol importantísimo y viene haciéndolo de forma destacada hace muchísimos años. Muchísimas gracias, diputada. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias a ustedes, a toda la producción, al programa, por permitirme que me conozcan. Nada más, gracias. Quien les habla, Gustavo Fulco, los despide. Hasta la próxima semana con un nuevo programa de BCN Radio de labor parlamentaria, siempre acá en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Los espero y espero también que hayan disfrutado tanto como yo de la vida y de las palabras de la diputada Mirta Tundis. Hasta luego. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.